Un ardiente deseo, basado en la experiencia de Chula del Norte, escrito y adaptado por Tenebris. El primer consejo que quiero darles es que si un día tienen la oportunidad de trabajar en una tienda departamental, la desaprovechen. Es un verdadero infierno, y más para personas como yo, loquitas de barrio, amanerados con el cabello de Rapunzel, corazón de fuego. Y vaya que he trabajado de todo. Al principio trabajé en una cantinita que ya no está abierta porque la demolieron. Se enteraron que ahí le daban trabajo a puro jovencito con cara de querubín y trasero de manzana recién bajada del árbol. En esos años descubrí lo que me gustaba y no me refiero solamente a lo que están pensando. Me gustaba sacarme partido y verme lo mejor posible. Cabello largo, chapete en los pómulos, ceja pintada y uñas fosfo fosfo. Cuando me quedé sin trabajo puse mi propio salón de belleza. Me dejé el cabello largo y aprendí a usar las pestañas postizas. Me veía mejor que muchas señoras de alcurnia que conducen los programas matutinos y que tienen todo operado. Al menos yo hasta la fecha sigo naturalita. Luego pasó lo peor que le puede pasar a una criatura de alma de azúcar como yo. Mi papá regresó del norte y me puso una cuerada como yo me acuerdo. Y eso que en mi vida me han golpeado mucho los hombres. La cara me estaba ardiendo tanto que hasta pensé que me iba a reventar. Me dijo que me tenía que quitar de maricadas y que me buscara un trabajo de verdad o me iba a correr de la casa. Yo me hubiera largado con mucho gusto, pero mi mamá era mi gran tesoro, y ella fue la que me pidió que me quedara, que le hiciera caso al machista que nos abandonó por 20 años, y que volvió un día para hacerse la cabeza de la familia cuando nunca aportó un peso para el pan. Por aquellos años era todavía muy inexperta y me daba miedo quedarme en la calle. Sobre todo porque ya había visto a los jovencitos cara de querubín que sacaban de su casa por vestirse como muñecas. Terminaban todos golpeados, contagiados de algún bicho o muertos a orillas de la carretera o debajo de los puentes. Me terminé cortando el cabello, me despinté las uñas, compré pantalones de vestir y camisas blancas. Eso sí, las pestañas postizas no hubo poder divino ni endemoniado que me las hiciera quitar. Y al final hasta mi papá terminó dejándome en paz. Rellené algunas solicitudes al Ton y Son y fui entregando las tiendas que había en esa ciudad que más bien parecía un pueblucho mugriento. De las únicas tiendas que valían la pena en ese entonces era la recién llegada Coppel Canadá. Te pedían llegar bien peinado, perfumado y vestido. Adentro olía bien como a dulces y a zapatos nuevos. Dejé la solicitud por si acaso y en ese mismo momento me hicieron una entrevista para encargarme del área de perfumería. Desde el principio noté que el gerente me miraba bastante mal. Me recorría de arriba abajo y se me quedaba viendo mis pestañas, como preguntándose si eran mías o estaban muy bien pegadas y disimuladas al párpado. Era uno de esos viejos de pelo blanco y corbata azul. Luego de tanta pregunta, incluyendo si tenía alguna enfermedad, me terminaron contratando. Salí muy feliz de ahí porque ingenuamente imaginé que iba a hacerme de varios amigos. Durante la primera semana me di cuenta que todos eran unos odiosos que más que compañeros eran unos opilotes. Siempre esperando la oportunidad de joderte para quedar bien con el gerente. Además ese viejito era bastante delicado. Ni siquiera podía dejar una manchita en el aparador. Ya estaba pensando en dejar el puesto cuando nos dieron la noticia de que el gerente tuvo un problema de salud y tuvieron que contratar a otro. Una persona recién capacitada y lista para el puesto. Cuando lo vi, Dios de mi vida, casi me dejó caer en sus brazos del hombre. Era musculoso y varonil y con una cara de actor de Hollywood. Se llamaba Felipe y sonreía como si sus sonrisas no valieran 1.000.000. Milagrosamente ya no me quise ir. Es más, hasta me costaba trabajo dejar la tienda cuando terminaba mi turno, porque quería ver su carita o su cabuz moldeado en gimnasio. Aunque me moría por él, me daba pena hablarle. Necesitaba algún momento de más confianza para comenzar a ganármelo. Las otras llenas no perdieron el tiempo porque así son. Le dejaban paletas o chocolates en el escritorio. Se llevaban escotes o se desabrochaban la blusa para dejar ver sus miserias. Ay, hermanas, ¿yo qué podía hacer? Solo mover mis pestañas de abanico para adormecerlo con la mirada.
Pero resulta que él siempre estaba metido en su trabajo y ni caso nos hacía, ni a mí ni a las otras. Todo comenzó a cambiar la noche en que soñé con él. Fue un sueño muy bonito y los dos nos tocábamos, nos besábamos y ardíamos de pasión. Desperté todavía encarrilado y con la furia a mil, pero eso me dio valor para buscar el medio de acercarme. Por aquellos años era complicado que alguien tuviera una computadora. Era más bien para gente rica o estudiantes de escuelas de paga. Para los jodidos como yo, lo más cerca que podíamos estar de tener una computadora era entrando a un cibercafé. Fui a uno antes de entrar al turno y estuve buscando amarres que me pudieran ayudar. Había un foro donde la gente compartía sus recetas, pero no era tan grande como los que se encuentran hoy en día. Leí sobre velas rosas, miel, semillas de girasol y pétalos de rosa. Compré todo y escribí nuestros nombres con un alfiler. Todas las noches debía prender la vela y pedir que nuestras vidas se unieran y no se separaran. Lo dije con mucha devoción, pero no funcionó. Felipe seguía sin poner sus ojos en mí. Con cada día que pasaba, mi deseo por él crecía tanto que me costaba disimularlo. Ya me ponía un poquito de rubor y ya lo miraba risueña o le sonreía provocativamente. Él no lo notaba, pero las demás lagartonas sí. Se reían entre ellas y decían: "Esta loca hasta cree que se la va a pelar al jefe. Ridícula". Me da tanto coraje, pero en el fondo tenían razón. Ya no iba a dejarle al azar a que los amarres funcionaran. Estuve investigando con unas conocidas de la cantinita donde trabajé, si sabían de alguna bruja que me pudiera ayudar y me recomendaron a dos. Las bandidas esas cobraban las perlas de la Virgen por el amarre, y me vi en la necesidad de aflojar mis ahorros. En ese momento no me preocupó tanto porque Felipe ganaba muy bien y podía cumplir mis caprichos y antojos. Pero otra vez no funcionó. Estaba bien enojada porque solamente me robaron el dinero. No encontraba qué hacer y por ratos me agarraba la desesperación. Diría mi mamá que me había pegado al mal de amores. Pero el destino me tenía preparado un regalo, más bien una bendición. Una tarde acompañé a mi mamá al tianguis para comprar verduras y carne para la semana. Era mi día de descanso y hasta iba de malas porque yo quería dormir hasta tarde. Pero como mi papá había salido, no tenía quien le ayudara. Me estaba paseando entre los puestos de ropa y fritangas cuando vi algo que me atrajo la mirada. Era una estatua de una mujer con su piel morochita de chocolate, cabello negro como la noche y unos ojos grandotes y bien abiertos. Me acerqué para verla mejor y vi que estaba desnuda de la parte de arriba, que tenía tacones y una falda de esas que pueden atrapar hasta el más difícil. ¿Quién es esta?, le pregunté a la señora que la vendía. No sé, me contestó. Parece una diablita, pero dicen que concede muchos milagros. Pregunté en cuánto la vendían y me costó relativamente barata. La estuve revisando de cabo a rabo para fijarme que no tuviera golpes o que no estuviera descarapelada, pero parece que la señora la había cuidado bastante bien. Le pagué y me la terminé llevando a la casa. No sé qué cosa fue, pero si quieren que lo digan palabras simples y románticas, fue amor a primera vista. Me atrajo todo de ella, de mi querida patroncita de las causas de amores. La pomba Gira me había escogido. Me eligió a mí entre un hervidero de gente que pasaba a su lado con indiferencia. Pero ella sabía del deseo que ardía mi corazón y de la pasión que me consumía por las noches pensando en Felipe. Tuve que regresar al cibercafé para saber el nombre de la mujer que acababa de comprar. Le puse cómo estaba vestida y cómo se miraba. Entonces supe que era la pomba Gira. Leí varias cosas, cómo tratarla, cómo pedirle sus favores para tener a tus pies la causa más imposible. Empecé probando un endulzamiento. Quería que mi jefe se fijara en mí, que me tuviera cariño y que se enamorara de mí como un loco. Para esto la pomba Gira te pide algunas cosas: darle comida, hacer la oración diaria, pensar en ella y en el trabajo que quieres. Lo hice por un mes y en ese tiempo noté los cambios. Recuerdo que una vez tuve una clienta que me hizo muy cansada la venta. De esas inseguras que primero quieren una cosa y luego otra, y al final simplemente no se llevan nada. Ya se me había pasado la hora de comer, pero tenía unos taquitos que no me acabé en el almuerzo. Así que fui a mi loca y le di unas buenas mordidas a los tacos.
No me fijé que los del departamento de ropa me estaban viendo y las víboras me acusaron con el gerente. Felipe fue a verme y me preguntó si era verdad que estaba comiendo. Le contesté que sí, que era porque estuve atendiendo y no me dio tiempo de comer. Me sonrió con ternura y le dijo a los demás que me dejaran tranquilo, que deberían aprender a mí que siempre atendía de buena gana a los clientes. Luego él tiró su mano fuerte y la puso sobre mi hombro. Me dio unas palmadas y me dejó terminar de comer. Ese día volví bien volada a mi casa. Creo que todo el mundo le sonreía y le deseaba una excelente noche. Cuando llegué a casa le di gracias a la pomba y le puse más dulces que de costumbre. Le di su limpiadita, le puse perfume y flores. Y en la noche soñé otra vez con él. Yo pensé que era el principio de mi cuento de hadas, pero pasó el tiempo y no pasábamos de unos saludos, unas sonrisas y nada más. Ni siquiera nos habíamos agarrado de la mano ni un besito por accidente. Necesitaba algo más fuerte, algo que lo trajera directamente a mí. Pienso que todo nos llega al momento donde tenemos que decidir si nos quedamos como estamos o si nos arriesgamos a tomar el camino peligroso. Ese donde todos los sueños se hacen realidad, pero también puede que ese sueño no sea lo que esperas. Me pasaba las tardes con los codos recargados en el aparador mirando a Felipe de lejos, fantaseando una vida con él. Todavía estaba sin decidirme en pedirle a mi señora Morochita su ayuda. Ella es la santa patrona de las pasiones y de los deseos, y te concede todo si la sabes tratar y le das su lugar en tu casa y en tu vida. Una de esas tardes llegó una mujer muy despampanante, cabello con rayitos güeros y un escotazo, unos labios hinchados, pestaña postiza como yo y unas caderas de yegua salvaje. A los babosos de los compañeros se le fueron los ojos, y siguieron cada paso de la güera para ver a dónde iba y cómo la atendían. Más de un corazón se partió cuando vimos que buscaba a Felipe y lo saludó de un beso en la boca. Uno de esos corazones que también se rompió era el mío. Estaría casado. La verdad es que nunca lo había pensado. Di por hecho que no y que era un hombre libre para dejarse querer por quien fuera. Pero resulta que sí tenía a alguien. No voy a mentirles. Cuando acabó mi turno me fui a la casa con lágrimas en los ojos. Ni siquiera quise cenar mi bolillo con café, que era un hábito que tuve desde que era pequeño. Mi mamá me preguntó si estaba enfermo, le respondí que sí, que me había dado duro el mal de amores. Mi viejita me acarició el pelo recortado como cualquier otro varón y me contestó que tenía que acostumbrarme, porque seguramente a lo largo de mi vida iba a tener muchas desilusiones. Quien quiera los que son como tú, mijito. Nada más los usan para divertirse y los tiran como trapos viejos. Mejor cuídate, componte y búscate una mujer. Por dentro estaba hirviendo de coraje. Las palabras de mi mamá me calaron en mi orgullo. Le dije que no me sentía bien y que me quería ir a dormir y se salió del cuarto. Brinqué de la cama cuando escuché el azotón en la puerta y me quedé ante la señora. Ante ella me desahogué en llanto y le supliqué que me ayudara, que no me cerrara las puertas del amor y que a cambio estaba dispuesta a dar lo que hiciera falta. Al día siguiente me levanté temprano y me fui directamente al cibercafé. No habían abierto y me tocó esperar con los brazos cruzados y la cabeza metida en el suéter de franela para que no me calara el frío. A la media hora llegó el muchacho y abrió. Me fui temprano para tener tiempo de investigar lo que tanto quería. Lo único que podía encontrar en ese tiempo era información en esos foros y blogs donde la gente compartía su conocimiento. Leí varias experiencias favorables con la pomba gira, pero ninguno de esos testimonios me daban luz a lo que yo quería hacer. Como ya estaba desesperada, me animé a escribirle si alguien me daba un consejo para atrapar a un macho pelo en pecho y que fuera solamente para mí. Que me obedeciera y que solamente a mí me deseara. Pasaron 40 minutos sin que nadie me contestara algo. Entonces respondió una usuaria que se hacía llamar Estrella de la Noche. Ella me indicó lo que tenía que hacer y cómo pedir el favor a la pomba gira. También agregó que si quería tener las mejores noches de lujuria y pasión como nunca lo imaginé, podía comprar unas velas de colores y usar un aceite en mi zona genital. Anoté todo en un papelito que le pedí de favor al del ciber. Pagué lo que debía por pasar ahí las 1000 horas. Ese día ya no me dio tiempo de ir a buscar las cosas al mercado, además de que las velas no estaban seguras de que fuera a encontrarlas.
pero estaba dispuesta a hacer todo por meterme a la bolsa y a la cama a mi jefe. Al otro día también me levanté temprano y anduve como peregrino pidiendo posada de puesto en puesto, preguntando si tenían aceite, velas, semillas, la fruta y otras cosas que por respeto a mi patroncita no voy a mencionar. Me llevé varias horas buscando hasta que tuve todo lo que estaba anotado en el papel. En ese tiempo Felipe seguía siendo amable conmigo. Me saludaba, me preguntaba si había vendido y luego se iba. Esa tarde, cuando lo vi alejarse con sus pantalones apretados, pensé para mí, ándale, vete tranquilo, papacito, porque desde mañana solamente vas a ser para mí y de nadie más. Me fui apurando al señor de la combi para que me dejara pronto mi parada. Me metí al cuarto sin saludar para esconder las cosas y luego salí a cenar con mis papás con la mejor cara posible. Nadie me preguntó nada respecto a mi cambio de ánimo. Mi mamá no hablaba mucho si mi papá estaba presente, y él nunca se interesó mucho en mis asuntos del corazón. Me imagino que no quería escuchar estupideces como él decía. Les di las buenas noches y me metí al cuarto. Esta vez cerré con seguro porque no quería que mi mamá entrara sin preguntar. Algo que sí es importante decir es que los favores más fuertes a la pomballera tienen el requisito de dejarse poseer por ella. Las oraciones que se dicen en conjunto con lo que comes y con el humo de las velas te va metiendo en un estado de trance. Poco a poco dejas de ser tú y dejas que la pomballera entre en tu cuerpo, en la sangre que corre por tus venas, y la dejas entrar y salir a voluntad como el aire que respiras. Hice las oraciones y me entregué por completo a ella. Supe que no había marcha atrás y di un salto de fe. Lo único que puedo decir es que se siente mucha energía circulando dentro de ti. Dentro de este trance le pedí a la señora que hiciera que Felipe me quisiera, que no pensara a nadie más y que se entregara completamente a mí. En ese trance me nació hacer muchas cosas que no hago. Bailar, encuerarme, levantar las manos y moverlas como serpentinas. No supe en qué momento me quedé dormido, pero soñé con ella. La pomballera estaba danzando en un lugar de fuego. Sé que no era el infierno porque no sentía dolor ni se escuchaban esos gritos espantosos. Ella bailaba moviendo su figura sensual al ritmo de una música que no parecía de este mundo. No pasó nada y yo únicamente la vi bailar. Pero esa fue la señal que yo necesitaba para darme cuenta de que me había escuchado, que había visto con buenos ojos los oscuros deseos de mi corazón y que mi lujuria la había conmovido. Este cambio no se dio de un día para otro. Tardó algunas semanas, pero una noche por fin mi deseo se hizo realidad. Resulta que hubo un inventario en mi tienda y como todos los demás eran unos mal encarados, se terminaron quejando de que se querían irse temprano a sus casas. Pero yo me quedé al final para hablar con Felipe. Creo que la perfumería es lo que menos vendía en ese tiempo, pero me daba igual. La verdad es que es un trabajo aburrido. Nos quedamos los dos solos y noté que Felipe estaba cansado. Le ofrecí comprarle una cerveza, me miró con unos grandes ojos a mi lado y me contestó que sí. Como no soy tonta, llevé 2 Six. La calentura del alcohol se nos subió a los dos a la cabeza y luego se nos bajó a las entrepiernas. Nos besamos y pasó lo que tanto me había atrevido a vivir en mi imaginación. Esa noche fue el principio del romance. Aprovechamos cualquier oportunidad para encerrarnos en el baño. Los primeros 3 meses fueron los mejores. No había semanas en las que no quemara 2 o 3 velas intencionadas para la pasión y la lujuria. Fue el mejor sexo que había tenido hasta el momento. Me vibraba todo el cuerpo cuando me abrazaba con sus músculos. Por más rudo que me tomara, nunca me lastimó ni me hirió. Fueron muy buenos momentos para mí, pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta de que tanta tensión me estaba empalagando. Los chismosos de la tienda no tardan en correr chismes y rumores. El jefe había salido mariposón, que yo lo había engatusado con mis mañas de loca de la calle. A mí no me interesaba, ya Felipe al principio sí. Me decía que disimuláramos los encuentros, pero él era el primero que me buscaba para encerrarnos en la bodega o donde hubiera una puerta de por medio. El día que finalmente me confesó que estaba enamorado de mí no me dio la emoción que esperaba. Llegué a pensar que lo que me gustaba del muñeco de aparador era el reto de que se fijara en mí.
En mi pecho sentía cariño por él y sí, puedo decir que sí lo quería, pero me pareció que sus sentimientos eran bastante intensos, más de lo que yo hubiera sospechado. Después dejó de bastarle tener relaciones en la tienda. Ahora me buscaba por fuera y se ofrecía a llevarme a mi casa. Pero casi siempre nos desviábamos a un motel de carretera donde a nadie le importaba quiénes se encerraban. Esos momentos me seguían encantando como una melodía diabólica. Era un hombre viril y masculino que me trató con ternura sin perder el papel dominante. Terminábamos sudados, con las sábanas mojadas y con mucha hambre. Felipe pedía comida y luego me abrazaba diciendo que nunca se sintió así con nadie, ni siquiera con su propia mujer. Escucharlo hablar de ella me ponía como una leona a punto del ataque. No soportaba su nombre ni sus modos de niña rica. Siempre que se le escapaba contar algo de su mujer, aprovechaba para hacerme la enojada y le decía que si tanto le importaba a su esposa, que entonces se largara con ella y que me dejara en paz. Esas palabras parecían dolerle en el alma. Lo veía en sus ojos a punto de llorar y en su garganta que quería soltarme algo y no podía. Nunca me dejes, me decía al final. No tú, perdóname, ya no voy a hablar más de ella. Yo todavía duraba un rato enojada, pero al final lo terminaba perdonando y seguíamos desfogándonos. Felipe me trató como una verdadera princesa de primavera. Me compraba todo lo que quería y también me daba dinero para mi semana. Yo me dejaba consentir y me dejaba querer y apapachar. Cuando pasaba al lado de las viejas esas que al principio se arrastraron con Felipe, siempre levantaba mi cabuz para que vieran que tenía dueño. Me la pasé muy bien con mi jefe por un año aproximadamente, pero un día de diciembre su esposa llegó a la tienda. Yo estaba atendiendo a una clienta porque en diciembre hay mucho más trabajo. La gente buscaba regalos de Navidad y los perfumes son de las cosas más buscadas. Le estaba explicando a una clienta por qué le quedaban mejor los olores cítricos, cuando de pronto sentí un jalón de greña que casi me dobla el cuello. La vieja esa me estrelló contra el aparador y mi cabeza rebotó como badajo de campana. El dolor que sentí en la nuca se me fue expandiendo a toda la cabeza. La mano huesuda me tenía del cabello y me estaba jalando para que saliera al pasillo. Con la vista agachada noté sus piernas y sus senos operados. Era la esposa de Felipe. Ya sé que te regalaste a mi marido, Golfa, pero no me lo vas a quitar tan fácilmente. Soltó arañazos como gata de basurero y yo me defendí como pude. Cada que podía le regresaba el golpe, pero el enojo de la mujer pareció un verdadero remolino de cachetadas. Felipe tuvo que llegar a separarnos. Abrazó por la espalda a su esposa y sin soltarla se la llevó a la salida. La mujer seguía gritando que yo era una ofrecida, arrastrada y una prostituta. Miré mis pestañas postizas en el suelo y hasta un mechón de mi pelo estaba ahí. Las clientas que esperaban a comprar un perfume se alejaron y me veían con la cara pálida. Empleados y clientes me miraban con espanto y pienso que con horror. Me sentí muy humillada y recogí mis pestañas y me marché. Dejé todo abierto y sin hacer el corte. Lo que me había imaginado es que Felipe iba a buscarme para hablar conmigo, pero no llegó. Pasó todo el fin de semana en el que ya no fui a trabajar y de Felipe ya no supe nada. Como no aguantaba la curiosidad, terminé yendo a la tienda. Una de mis pocas amigas me explicó de cabo a rabo lo que había pasado después de que me fui. Todos pensaban que el gerente regresaría luego del espectáculo, pero en su lugar entraron dos policías diciendo que iban a interrogarlos para saber sus versiones de la historia. Todos coincidieron en que la esposa fue a buscarme pleito porque su esposo y yo teníamos un romance. Los policías preguntaron por mi dirección, pero nadie la sabía. Yo no quería decir mi dirección porque mi casa era humilde, y esas víboras no iban a desaprovechar para bajarme de pobretona. Nunca he sabido por qué quieren saber la dirección de donde uno vive. Así como están estos tiempos peligrosos, nadie debería ser tan confiado. ¿Y Felipe está dentro? Pregunté dispuesta a entrar para hablar con él. ¿Cómo? No lo sabes. Él está en la cárcel, taruga. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Pues dicen que seguía peleándose mientras el jefe iba manejando. Aquí dicen que fue un accidente y otros que fue a propósito. El caso es que la puerta del lado de la señora se abrió y el coche le pasó por encima.
Se murió ahí mismo y la policía se llevó al gerente. Yo no me meto en lo que no me importa, pero acá todos sabíamos lo que ustedes tenían. Tampoco somos idiotas. Ve a verlo, no seas así. Claro que iba a ir a verlo. Agarré un taxi con el poco dinero que me quedaba y esperé a que me dejaran verlo un ratito. Sí pude verlo porque parecía que nadie más lo había visitado. Felipe estaba desesperado, triste, me pareció un cadáver viviente. Me imaginé que estaba sufriendo mucho por la culpa, pero lo primero que me dijo fue que no había comido nada por no verme. Quiso abrazarme a la fuerza, pero unos policías lo detuvieron. Su cara ya no se parecía a la del Felipe del cual me había enamorado. Parecía un verdadero loco, psicópata. Me repetía como mordisco rayado que yo era el amor de su vida y que no me iba a abandonar. Me suplicó con lágrimas que fuera a visitarlo todos los días, ya que me necesitaba más que el aire. La verdad es que me asusté bastante. Todavía mi corazón latía de la pasión por Felipe, y en mi mente estaba el recuerdo de las tardes ardientes donde le dimos rienda suelta al deseo. Por eso es que lo fui a visitar primero 3 veces por semana. Felipe enfrentó cargos de asesinato por parte de la familia de su esposa, y no se pudo librar de una condena. Le lograron bajar a 8 años de cárcel y fue un proceso muy complicado para él y para sus padres, los cuales no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Las veces en que su madre y yo llegamos a coincidir me miraba con ira. Me tenía mala voluntad. Esa fue la primera razón por la cual empezó a fastidiarme de ir a ver. Claro que cambié de trabajo a una peluquería, lugar en el cual me movía como pez en el agua. Y ahí fui que conocí a Marcos. Tenía unos labios de antojo y empezamos hablando de cualquier babosada y luego comenzamos el contacto. No fue maldad de mi parte, pero se me olvidaba visitar a Felipe. A veces me mandaba a buscar con sus primos o con su papá y me daba una vuelta. Pero su insistencia en que me amaba me había cansado por completo. Lo nuestro era historia pasada y nos divertimos, pero hay que saber cuándo darle vuelta a la página. Dejé de verlo cuando mi relación con Marcos se hizo más seria y me olvidé de Felipe. La siguiente vez que recordé su nombre fue cuando vi a su mamá. No sé cómo investigó que estaba trabajando en la peluquería, pero se apareció a mí llorando como una Magdalena. Me dijo que Felipe se había ido por la vía fácil en la cárcel, que todos los días pedía verme y que cuando se enteraba de que no iba a llegar ya no quería ver a nadie. La señora me culpó de la muerte de su hijo. Me gritó un montón de insultos que las personas como yo sabemos de memoria. Se fue de ahí jurando venganza, pero no me preocupé en lo más mínimo. Me sentí mal de cómo terminó Felipe, pero yo creo que fue más por la culpa de haber mandado al otro mundo a su mujer que por mí. Ninguna historia de amor dura para siempre. Y si Felipe no podía estar conmigo, era imposible que mi amor y el suyo sobreviviera al tiempo. Que descanse en paz y que Dios le dé el consuelo a su familia. Marcos y yo estuvimos juntos varios años, hasta llegué a pensar que era el indicado, pero también terminamos con el tiempo. Al día de hoy tengo mi propia estética unisex y soy mi propia patrona. Mi pomba gira está en su altar porque hasta la fecha me sigue complaciendo mis deseos de la carne y del corazón. Les puedo jurar que tiene una bondad incomparable. Ella y yo somos una misma carne y un mismo corazón. Hombres podrán ir y venir en mi cama, pero la pomba gira llegó para quedarse. Y voy a ser su fiel seguidor hasta el día que llegue mi turno. Muchas gracias por escuchar mi historia y por su tiempo.